a el tercer webinar organizado por el Programa de Prevención de Violencia contra las Mujeres de la Cooperación Técnica Alemana implementada por la GIZ, denominado El doble impacto para la seguridad alimentaria, el COVID-19 y la violencia contra las mujeres. Para dar apertura a este encuentro, le damos la palabra a Viviana Maldonado, directora del programa Previ Mujer de la GIZ en Ecuador. Por favor, Viviana. Muy buenos días, muchas gracias por su participación y quiero agradecer sobre todo al doctor Aristides Vara de la Universidad San Martín de Porres, quien en realidad trabaja ya desde mucho tiempo atrás con nosotras, con el programa, y también a la doctora Anabel Metzner, que en realidad es una colega de la GIZ en el programa justamente de prevención de violencia o prevención, ¿no? Digamos también del tema de violencia a las mujeres en la GIZ de Sudáfrica, con quien también estamos organizando esta webinar. Y por supuesto también al economista Augusto Escabone de la Asociación Iberoamericana de Economía, Administración y Marketing, ASIBEAM. Y por supuesto para tener en cuenta que este webinar es uno de los que hemos estado hasta lo largo de este tiempo haciendo, pues efectivamente es parte de un proceso también interesante que estamos realizando de discusión en el marco justamente de esta pandemia y que realmente ha incrementado también otras pandemias, entre esas básicamente la violencia contra las mujeres. Y para información de ustedes, solamente como antecedente, esto ha sido también provocado por una serie de estudios que se han realizado en la región, también con la Universidad San Martín de Porres, sobre todo, para analizar el impacto de la violencia contra las mujeres y los costos que también esta acarrea para diversos sectores. Entre esos, que es parte de esta temática que nos convoca, es un estudio que acabamos de publicar y hacer, que se llama Los costos individuales, domésticos y comunitarios de la violencia contra las mujeres, donde justamente está el tema de seguridad alimentaria y que ahora en este contexto nos permite analizar mucho más a profundidad. Así que con este breve antecedente, pues quiero darles la bienvenida y agradecer su interés. Así que adelante para aprovechar el tiempo con nuestros y nuestras panelistas en este día. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por tus palabras de apertura. Reiteramos entonces, estamos coorganizando este evento con la Universidad San Martín de Porres de Lima, Perú. Impacto a la Asociación Iberoamericana de Economistas y Administradores, ASIBEAM, GIZ de Ecuador, GIZ de Sudáfrica, que pues participa en Lesoto, Zambia y Zimbabue. A continuación, vamos a tener esta mecánica para llevar a cabo este evento. Tendremos una exposición principal por parte del doctor Aristides Vara y luego tendremos aproximadamente unos 20-25 minutos de comentarios de parte de la doctora Anabel Metzner y del economista Augusto Escabone. Me voy a permitir presentarles al doctor Aristides Vara. El doctor Aristides Vara Horna, de Perú, es director del Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad San Martín de Porres. Es autor de diversos estudios sobre los efectos de violencia contra las mujeres. Le damos entonces la palabra al doctor Aristides Vara para que proceda con su presentación, por favor. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días. Es un enorme placer estar con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias a los organizadores y organizadoras de este evento. Es el tercer webinar ya que está realizando la GIZ y el segundo que participa la Universidad San Martín de Porres. Nos sentimos siempre muy honrados de esta colaboración de largo plazo que tenemos con la GIZ. Y agradezco a mi colega Augusto Escabone y a la doctora Anabel Metzner por participar también de este importante webinar. Voy a compartir la pantalla para la presentación. Perfecto. ¿Me confirma, por favor, si están viendo la presentación? Sí, sí se ve. Sí se ve. Muchas gracias.
Lo que les voy a presentar ahora es algunos apuntes sobre el doble impacto en la inseguridad alimentaria que está teniendo el COVID-19 y la violencia contra las mujeres. Los datos que voy a presentar provienen de una investigación reciente que hemos realizado con Previ Mujer, el programa Previ Mujer de la GIZ de Ecuador, y en la Universidad de San Martín de Porres. Y nos da cuenta del enorme impacto que puede estar teniendo actualmente el COVID, no solo en la violencia contra las mujeres, sino también ese doble impacto en la inseguridad alimentaria. Para tener un poco de contexto, recordemos que el COVID-19 es una pandemia, está presente en más de 190 países. Muchos de ellos, la gran mayoría, ha declarado emergencia sanitaria para hacerle frente y también han declarado la mayoría acciones de confinamiento o de aislamiento social. El problema con ello es que ha paralizado la economía y está trayendo fuerte recesión económica, con unas proyecciones bastante catastróficas para todo el mundo y principalmente para América Latina. Esa recesión económica se presume que va a tener un serio impacto en los niveles de violencia contra las mujeres y también en la inseguridad alimentaria. Pero la violencia contra las mujeres no es un fenómeno reciente, ya es una pandemia crónica que tiene más de 6.500 años de vigencia. Estamos hablando que en el mundo 243 millones de mujeres entre 15 y 49 años son agredidas físico o sexualmente por sus parejas o exparejas. Hablamos de 120 millones de niñas violadas sexualmente. Hablamos de 4,5 millones de niñas y mujeres víctimas de explotación sexual forzada. 87.000 mujeres asesinadas al año, la mayoría por su pareja o expareja. Y 1.5 trillones de dólares al año perdidos por violencia contra la mujer, casi el 6% del Producto Bruto Mundial. Entonces es una pandemia crónica con presencia durante miles de años, pero que ha venido pasando desapercibida o siendo tolerada socialmente por justamente eso, porque existen patrones sociales y culturales que la hacen ver como normal, como parte de las relaciones normales de pareja y pues es algo crónico que no se ve. Sin embargo, se ve. Hay estadísticas que cada vez demuestran su presencia y demuestran su enorme impacto, no solo para la vida de las mujeres, sino también para toda la sociedad. Otra variable también presente en el mundo, lamentablemente, es la inseguridad alimentaria. Y inseguridad alimentaria se refiere básicamente al no poder acceder a alimentos, al verse reducido en la cantidad o al no tener comida para ingerir en el día. Hay varios niveles de inseguridad alimentaria, desde lo más leves, no saber si es que podemos obtener alimentos, hasta los moderados, el ya reducir la cantidad de alimentos o la diversidad de ellos, o saltarnos comidas, hasta la grave, que es quedarnos sin comer o pasar un día sin comer varias veces durante el año. En América Latina es la región con el segundo nivel de inseguridad alimentaria en el mundo, después de África. En América Latina, 8.7% sufre inseguridad alimentaria severa, es decir, pasa hambre al menos un día. Y cuando hablamos de hombres y mujeres, pues hay una brecha de género. Las mujeres pasan más inseguridad alimentaria que los hombres. Y los datos que vamos a presentar hoy en día en la exposición son datos referidos a nuestro país hermano de Ecuador. Y en Ecuador también es el segundo país, coincidentemente, con mayores niveles de violencia contra las mujeres, después de Bolivia. Y es el segundo país con los mayores niveles de inseguridad alimentaria, también después de Bolivia. Es decir, tanto la inseguridad alimentaria como la violencia contra las mujeres son muy altos en Ecuador, los segundos en América Latina. Estudios recientes están demostrando que la violencia contra la mujer está siendo aumentada por el COVID-19, es decir, que el COVID está incrementando los niveles de violencia. Muchos reportes de diversos países, sobre todo de ingresos medios y altos, indican que entre el 5 al 36% de llamadas telefónicas de auxilio se han visto incrementadas. También hay mayores denuncias policiales, pero esto ocurre principalmente en países de altos ingresos e ingresos medios. En países de ingresos bajos, o como ocurre en muchos países de América Latina, las oportunidades de denunciar disminuyen. Por eso pareciese que los niveles de violencia bajan. En realidad no es que bajan, sino que ya no se tiene la oportunidad de denunciar porque las mujeres están todo el día conviviendo con los agresores. Y hay muchísimas razones por las que la violencia contra la mujer puede estar aumentando debido al COVID-19. El confinamiento es uno de ellos. Los factores estresores que aumentan las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres y que las sobreexponen a ser más vulnerables a situaciones de violencia. Estimaciones de la
del Programa Mundial de Alimentos también indican que la inseguridad alimentaria va a aumentarse drásticamente debido al COVID-19. Antes del COVID-19, habían 830 millones de personas que padecían inseguridad alimentaria, casi un 11% de la población mundial. Y en los casos más graves, en los casos graves de inseguridad alimentaria, estamos hablando de 145 millones. Según estimaciones del Programa Mundial de Alimentos, a consecuencia del COVID-19, se va a duplicar esta cantidad de inseguridad alimentaria grave. Son 265 millones de personas que van a padecer hambre o están padeciendo hambre, sobre todo aquellas personas que tienen graves escasez de alimentos y recursos, principalmente afectadas las niñas y mujeres jóvenes. En el caso de América Latina, 14 millones de personas están vulnerables y van a padecer inseguridad alimentaria severa durante este año. Es una cantidad gigantesca. Lo que queremos aquí presentar es cómo el COVID-19 va a impactar a la relación entre la inseguridad alimentaria y la violencia contra la mujer. Sabemos que el COVID-19 está incrementando ambas variables, más niveles de inseguridad alimentaria, más niveles de violencia contra la mujer, pero ya existe una relación entre inseguridad alimentaria y violencia contra la mujer. La inseguridad alimentaria se vuelve un estresor y puede incrementar los niveles de violencia, pero también la relación bidireccional es válida. Es decir, que la violencia contra la mujer, si es que ocurre, también puede incrementar los niveles de inseguridad alimentaria. Estudios previos, la mayoría exploratorios, porque esta relación de variables es reciente, no tiene mucho tiempo de estudio, están encontrando efectivamente que cuando hay hambruna, cuando hay inseguridad alimentaria, los niveles de violencia pueden aumentar. Hay muchas experiencias de estos casos, sobre todo en situaciones catastróficas, ¿no? En sequías, terremotos, catástrofes, epidemias, pandemias, como en este caso. Sin embargo, necesitamos explorar la otra relación, es decir, en qué medida la violencia contra la mujer también podría incrementar la inseguridad alimentaria, y sobre eso hay muy poca evidencia todavía. Por eso hicimos un estudio con Previ Mujer y la Universidad de San Martín de Porres en Ecuador. Hicimos un estudio nacional encuestando a mujeres en sus hogares de 18 a 65 años de edad y hicimos un muestreo aleatorio con representatividad para todo el país. Entrevistamos a 2.501 mujeres y estas cifras representan o se extrapolan a casi 5 millones de mujeres de Ecuador. Lo primero que encontramos es altos niveles de violencia contra la mujer. 6 de cada 10 mujeres han sido agredidas por su pareja o expareja. Y considerando el último año, los últimos 12 meses, 4 de cada 10 han sido agredidos, con diferentes manifestaciones psicológica, económica, física y sexual. En cuanto a la inseguridad alimentaria, encontramos también que 65 de cada 100 mujeres refiere que le faltó dinero en su hogar para comprar alimentos. Y 3 de cada 10 mujeres están experimentando inseguridad alimentaria moderada o severa. Es decir, se están saltando comidas, no están dejando de cenar o están dejando de desayunar o sencillamente no comen un día en el último mes. Como podemos ver en el gráfico, hay más probabilidades de que las mujeres sufran inseguridad alimentaria para ellas y menos que sus hijos. Esto es así porque cultural, históricamente, y sabemos muy bien que las madres tienden a sacrificar su propia integridad y salud por el bienestar de sus hijos, en este caso, e hijas. Cuando vemos qué relación tiene la inseguridad alimentaria y la violencia contra las mujeres, encontramos una fuerte relación. Es decir, cuando hay inseguridad alimentaria en el último mes, existe 63% más probabilidad de que las mujeres sufran violencia contra la mujer. Hay una fuerte relación entre las dos variables. Y esa relación se mantiene independiente del tipo de violencia que sufran las mujeres, ya sea psicológica, económica, físico, sexual. La inseguridad alimentaria y la violencia contra la mujer están fuertemente relacionadas. Nosotros entonces tratamos de probar y tratamos de entender cómo la violencia contra la mujer puede incrementar la inseguridad alimentaria de las mujeres. Y desarrollamos 3 rutas posibles de explicación. La primera es que la violencia contra la mujer representa un control económico de la autonomía alimentaria, entendiendo autonomía como la capacidad que tienen las mujeres de decidir sobre qué comer, sobre qué comprar, es decir, decidir sobre las compras y la alimentación. También entendimos que la violencia contra la mujer puede generar una descapitalización en las mujeres, en la medida de que la violencia produce daño físico y mental y genera gastos de bolsillo para atender esos daños. Esos son ahorros que deberían estar destinados a la alimentación, que tienen que dirigirse ahora a atender una urgencia médica. Y no solo para las mujeres agredidas, sino también para sus hijos e hijas.
Y también entendemos que la violencia contra las mujeres puede disminuir la cantidad del tiempo y la calidad del tiempo que las mujeres pueden dedicarse a cuidado doméstico y a sus actividades laborales. Es decir, disminuye sus capacidades productivas y de cuidado también. Estas hipótesis las probamos y vimos en qué medida esto está ocurriendo en Ecuador. Lo primero que encontramos es que efectivamente la violencia contra la mujer actúa como un control de la autonomía alimentaria. Casi 30% de las mujeres en Ecuador tienen restringida su autonomía alimentaria, o sea, no pueden decidir libremente qué cocinar, qué comprar, cuándo comprar y en qué cantidades. Y de ese grupo, de ese 27%, 7 de cada 10 ha sido agredida por su pareja. Encontramos también que la violencia contra la mujer actúa como un control coercitivo de alimentos, de alimentación. 11% de mujeres han sido agredidas bajo dos consignas. Han sido amenazadas con dejarlas sin comida o dinero para la comida, si es que no obedecen. Y a propósito, para castigarlas, han sido dejadas sin comida o sin dinero para la comida. Es decir, la violencia contra la mujer tiene también un fuerte componente de control coercitivo de alimentos. Y 11% de mujeres en Ecuador también lo están experimentando. Son indicadores importantes de violencia económica. Y hay que advertir que la violencia económica es aún una dimensión poco estudiada, poco investigada y poco medida en lo que es violencia contra la mujer. Pero también hemos encontrado que la violencia contra la mujer descapitaliza a las mujeres. Es decir, la ruta que hemos probado indica que la violencia contra la mujer aumenta el daño físico y emocional de las mujeres, generándole un gasto de bolsillo para atender ese daño físico y emocional y descapitalizándolas para comprar alimentos. Esa ruta explicativa explica el 37% de este modelo, es muchísimo. Es decir, es una relación causal bastante interesante y real y triste al mismo tiempo. En términos prácticos, lo traducimos así. Por ejemplo, esto es el caso de las mujeres agredidas en Ecuador. El promedio de ataques que ella recibe una mujer agredida son 27. Estamos hablando de más de 2 ataques mensuales. Y la cantidad de incidentes de daño físico o mental producto de esos ataques son de 37 incidentes. Es decir, 37 situaciones de daño físico o mental que requieren atención médica. La cantidad de horas perdidas por esa violencia en un año llegan hasta 93 horas. 20% de estas mujeres dejan su hogar sin cuidado por atender estos daños físicos y emocionales. Y 8% de los hijos e hijas de estas mujeres dejan de ir a la escuela por esta razón. Traducido de dinero, estamos hablando que las mujeres están gastando por violencia en la última vez, es decir, en el último incidente, casi $49. Han tenido que prestarse dinero para atenderse, casi 15% de estas mujeres. El dinero que han pedido prestado o que han recibido prestado en promedio es casi $70. Y han perdido día de trabajo con ingresos casi 7%. Si esto lo traducimos a costos, estamos hablando que de 15 de cada 100 mujeres agredidas se han quedado de hambre, ellas o sus familias, y han perdido $238,8 millones, producto de la violencia contra la mujer que debieron destinarse a comprar alimentos. Ahora, nosotros sabemos que en teoría la inseguridad alimentaria disminuye cuando mejora el nivel educativo y los ingresos de las mujeres. Pero esto no sucede cuando hay violencia contra la mujer. Cuando hay violencia contra la mujer, esa relación teórica se destruye, se debilita. Aquí, por ejemplo, estamos comparando la inseguridad alimentaria según violencia por niveles de instrucción. Y vean ustedes que la relación se mantiene igual de fuerte, incluso incrementa a medida que el nivel educativo de la mujer incrementa. Y lo mismo ocurre con sus niveles de ingreso. Es decir, la violencia contra la mujer es un desestabilizador teórico que impide que la inseguridad alimentaria se vea disminuida cuando mejora el nivel de educación y la condición laboral de las mujeres. Por eso nosotros estamos recomendando que se garanticen los servicios de protección y atención de calidad ante la violencia contra la mujer, tanto durante como después de la COVID-19. El presupuesto para prevención primaria es prioritario, porque redundará en una recuperación económica más eficiente. Y después del COVID-19 es necesario que las políticas de seguridad alimentaria tomen en cuenta estrategias de prevención de la violencia contra la mujer para que sean sostenibles en el tiempo. La creación de una plataforma integrada de prevención que articule ambas variables puede potenciar enormemente los resultados esperados en su disminución y erradicación. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Arístides Vara, por esa exposición muy ilustrativa respecto de pues, este doble impacto. Quisiéramos ahora dar la palabra a nuestros y nuestras comentaristas. Tenemos en primer lugar a la doctora Anabel Metzner, quien es asesora para investigación del proyecto regional Partnerships for Prevention de la GIZ en Sudáfrica, Lesoto, Zambia, Zimbabue, quien presentará la experiencia en Lesoto sobre violencia contra las mujeres e inseguridad alimentaria. Y a continuación compartiremos este panel con el economista Augusto Escabone, máster en Administración de Empresas, empresario, docente de la Universidad Nacional de Asunción, en representación de la Asociación Iberoamericana de Economía, Administración y Marketing, ASIBEAM, quien comentará sobre las empresas y cómo enfrentan o deberían enfrentar esta situación. Una vez terminado esta parte de las presentaciones, abriremos el micrófono para que quien tenga comentarios o preguntas lo pueda hacer aprovechando este espacio, ¿sí? Vamos entonces a iniciar con la doctora Metzner, para lo cual pues vamos a empezar con el video que está previsto. Por favor, Angélica. No hay sonido, Angélica. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Crisis ¿Ahora? such as the current COVID-19 Sí, ahí está. pandemic can increase the risk of women and girls to experience gender-based violence. Why may disease outbreaks increase the risk of GBV? When people are confined indoors, sometimes with a large family, privacy is limited and stress may increase. Women at risk may find it difficult to escape from a dangerous situation due to movement restrictions. Some people may be unable to work or even lose their jobs. Failure to provide for the family may lead to tension and conflict, resulting in acts of violence. Women are less likely than men to have power in decision-making, for example, when and where to seek health services. This may put their general needs and health at risk. People cope differently with tensions and conflict in the household. Some may adopt unhealthy behaviors, such as alcohol or drug consumption. This may increase acts of violence in the home. Home is not a safe space for everybody. GBV does not only affect individuals and families, but also communities and the society as a whole. Everyone can take action. What can different organizations do? During a crisis, governments need to ensure that police, health, and social services are part of the essential services for survivors of GBV. Also, shelter services should be expanded. All departments should follow a gender-responsive approach. Civil society organizations should increase awareness on services available and find innovative ways of providing support to survivors of GBV. Media organizations can report on the gendered impacts of COVID-19, emphasizing that the outbreak affects men and women differently. In addition, they can ensure that the voices of women and girls are heard. Private sector companies can support government and civil society organizations on providing GBV services and information during confinement and lockdown. Development partners can redirect resources to include GBV prevention and response in all programs. Everyone, particularly neighbors, family members, and friends, can do something. Keep your eyes and ears open. Report on behalf of survivors of GBV, or if it is safe for you, offer your support.
Seeking services can reduce the consequences of violence on the well-being, health, and safety of women and children. What can I do if I am at risk of experiencing GBV, or if I have already experienced it? Even in exceptional situations, health and police services remain open. If you or other family members feel at risk of experiencing violence, or if you have already experienced it, seek support. New information about GBV and services for survivors of GBV may surge. This can be on radio shows, official toll-free helplines, smartphone apps, or TV announcements. If I want to get more information, where can I find it? You can call a national helpline or the police. Many numbers are toll-free. You can also search online for information or services. Muchas gracias, Angélica. Entonces, por favor, con ustedes, la doctora Anabel Metzner. Muchas gracias también de mi parte por la invitación de participar en este webinario y por la oportunidad de también compartir experiencia de África del Sur, en particular de Lesotho. También es genial ver que el vídeo ha podido ser traducido al español. Es un vídeo que producimos junto con la SADC Gender Unit y es también disponible en francés, portugués y inglés. Me gustaría disculparme ante todo, el español no es mi primer idioma, entonces si usted tiene alguna pregunta, por favor a la moderación que le pregunto si podría traducir para mí al inglés. Voy a compartir ahora mi presentación. Después de la introducción del señor Vara sobre el enlace de la violencia contra la mujer y la inseguridad alimentaria, quería compartir alguna información del nivel de implementación de Lesotho. Trabajo para un proyecto regional en Sudáfrica, Lesotho, Zambia y Zimbabue, y es un programa apoyado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, que se llama Partnerships for Prevention. Para contextualizar la presentación, en Lesotho la prevalencia a lo largo de la vida de mujeres de experienciar alguna forma de la violencia basada en el género está a 86%, muy elevada en general en el sur de África. Y también vemos que las actitudes, tanto los hombres de las mujeres, tienen altos niveles de aceptación de la violencia contra la mujer. También vemos que estos altos niveles de aceptación de la violencia contra la mujer es alto en el grupo de los hombres, pero también en el grupo de las mujeres. Si hablamos de la situación alimentaria, nos enfrentamos con una importante crisis de seguridad alimentaria como resultado de una sequía El Niño del año 2015 y 2016. Y el 41% de las familias rurales gastan más de la mitad de sus ingresos en alimentos. También Lesotho es un país con una población que vive sobre todo en zonas rurales.
Y se ve, según los datos más recientes, que la población con inseguridad alimentaria de Lesotho se le elevará a casi 900.000 personas. Eso es casi la mitad del país. Entonces, el tema de la inseguridad alimentaria es muy relevante. Y también quería mencionar que Lesotho pierde un 7.13% de su PIB anualmente debido a la desnutrición crónica, y alrededor del 33% de niños menores de 15 años tienen retrasos en el crecimiento con una baja estatura para su edad. Eso era solamente para darle una impresión también de la situación de inseguridad alimentaria. Ahora si continuamos para mirar o para examinar los impactos de COVID-19 en Sudáfrica, en Lesotho. Eso es solamente algunas notas cualitativas de lo que podíamos observar en la implementación. Veamos, por ejemplo, en Sudáfrica, que el Centro de Comando de la Violencia Basada en el Género recibió alrededor de 2.300 denuncias en los primeros 4 días del lockdown. Y también en Lesotho, la Unidad de Protección de Niños en Género informa que los números demuestran un aumento significativo. Con respecto a la inseguridad alimentaria, también quería mostrar que la COVID-19 también tiene otros impactos. Por ejemplo, debido al cierre de las escuelas a partir del 17 de marzo, 390.000 alumnos ya no reciben comida escolares bajo el Programa Nacional de Alimentación Escolar. Y debido a la COVID-19 se espera que la situación de seguridad alimentaria empeore más en los próximos meses y años. Quería compartir un poco el enfoque del programa de PFP. No tanto los resultados de la investigación que hacemos, pero para mostrar sobre todo cómo el programa trabaja para abordar conjuntamente la violencia contra la mujer y la inseguridad alimentaria. Tenemos un proyecto pequeño en Lesotho, es casi un subproyecto del proyecto regional que trabaja con el sector de seguridad alimentaria y agrícola, y apoya a desarrollar directrices para incorporar la prevención de la violencia contra la mujer en el sector de la seguridad alimentaria y agricultura. También pilotamos y revisamos intervenciones prometedoras para prevenir la violencia contra la mujer como parte integral de las intervenciones de agricultura. Y tercero, también queremos apoyar a aumentar el conocimiento entre los actores gubernamentales, no gubernamentales y del sector privado sobre la interrelación entre la seguridad alimentaria y la violencia contra la mujer. Por ejemplo, en el segundo tema que había mencionado, pilotamos y realizamos diferentes intervenciones que ya existen en el contexto de Lesotho. Sería muy interesante para mí también de aprender del contexto de Latinoamérica qué intervenciones ya son implementadas en el nexus de violencia contra la mujer y seguridad alimentaria. Nosotros revisamos, por ejemplo, una metodología que es el Gender Action Learning System, en breve GALS. Es una metodología de empoderamiento de la comunidad y una metodología que ha sido implementada en muchos otros países de África, pero también de Asia. Aprendimos de la revisión de este piloto, sobre todo cómo tal intervención puede ayudar con respecto a la prevención de la violencia contra la mujer.
puede apoyar a desarrollar una visión común en la comunidad, mejora la comunicación de parejas, mejora la toma de decisión, reducir la carga del hogar, al fomentar el reparto de responsabilidades y también, por ejemplo, aumentar la participación de la comunidad en el hogar. Esos son todos resultados cualitativos porque fue un piloto pequeño. Y además, la consultora nos hizo diferentes recomendaciones con respecto a incorporar más el tema de la prevención de la violencia en intervenciones como el Gender Action Learning System. Aparte de este piloto, también revisamos una segunda intervención llamada el Gender Champions Project. Eso es una metodología que fue originalmente desarrollado por el Catholic Relief Service en Madagascar. Y la idea es también de transformar las creencias o actitudes en torno a los roles de género para mejorar los resultados de la nutrición. Y ahora mismo estamos todavía en el proceso de terminar esta revisión de las intervenciones y a producir diferentes publicaciones que también podríamos compartir después. Porque nuestra experiencia ha sido sobre todo de que es muy importante de summarize, de resumir o de resumir diferentes intervenciones y también discutirlos con los tomadores de decisiones o las personas que definen la estrategia en el sector de agricultura y seguridad alimentaria para poder integrar estas intervenciones en las estrategias. Para resumir, creo que ya hemos visto que la pandemia COVID-19 aumenta la violencia contra la mujer y la inseguridad alimentaria en Lesotho, también en otros países, y por eso creo que es necesario de crear plataformas entre sectores diferentes, gubernamental, no gubernamental, sector privado, sobre todo para debatir el vínculo entre la IA y la violencia contra la mujer y construir una base de conocimiento sobre intervenciones prometedoras. Por ejemplo, nosotros vamos a organizar un simposio para hacer o crear esta plataforma de diferentes sectores. Para acabar, también hacemos una revisión sistemática de la literatura sobre el vínculo entre la violencia contra la mujer y la inseguridad alimentaria y una cartografía de intervenciones. Y quería destacar otra vez que yo creo que esta cartografía de intervenciones es muy relevante también para diferentes organizaciones que tengan un rol de implementación en el sector de seguridad alimentaria y agricultura, y podría también, si los participantes de este webinario serían interesados, también compartirlos cuando sean finalizados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Metzner. Nos congratula mucho el ver que su español realmente no solamente que está muy, así que no creo que usted necesite de traducción. Vamos ahora, por favor, con la participación del economista Augusto Scavone, en representación de la Asociación Iberoamericana de Economía, Administración y Marketing, ASIDEAM. Por favor, economista Scavone. Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Es un gusto poder compartir con todos ustedes. Voy a abrir la pantalla. No me está permitiendo, Javier.
Ok, un momentito. Ya le indico a la persona de... Ahí voy a ver. Ahí pruebo. Ahora sí. Voy a ver aquí. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Ok, sí, perfecto. Bueno. Voy a quitar aquí. Minimizar. Bueno. Yo estoy en representación de la CIBEAM, que es una asociación iberoamericana dedicada a contribuir en la reducción de la pobreza y el hambre mediante la investigación aplicada, generando y gestionando conocimiento y relaciones con grupos interesados. Yo comparo la COVID-19 como algo de una destrucción total, similar a una destrucción de un terremoto, un tsunami que dura pocos minutos. Esta destrucción del COVID-19 está durando varios meses y perjudicando a mucha gente. Los estados y los gobiernos están procurando y hacen el esfuerzo para apoyar a la salud pública, dar soporte financiero a todo el sistema, crear y reinventar la educación a distancia, mantener la estabilidad macroeconómica, mantener y ampliar los servicios públicos en muchos sectores. Pero todo es deficiente e insuficiente, porque no tienen capacidad para reaccionar tan rápidamente a esta avalancha de destrucciones. Sabemos que para un desarrollo económico y social con equidad se necesita que trabajen coordinadamente el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Pero hoy el Estado está sobrepasado y desorientado debido al confinamiento obligatorio que hizo aumentar las necesidades de mayor número de ciudadanos. Para lograr resultados efectivos se necesita el compromiso e involucramiento del sector privado y de la sociedad civil. Los gobiernos locales, llámense municipios, alcaldías o prefectura, como se llaman en Brasil, son pequeños países porque cuentan con un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Creemos que los resultados positivos se lograrán con el trabajo coordinado de estos gobiernos locales con el sector privado de la sociedad civil. Muchos de estos tienen ya por ley Consejo de Desarrollo, que es un órgano apolítico que ayuda a ese municipio, a esa alcaldía. Bueno, ¿por qué priorizar a las madres? La madre cuando tiene recursos para invertir o gastar, me gusta más la palabra invertir, primero piensa en sus hijos, luego en su casa y por último en ella. Generalmente donde están los hijos están las madres, donde está la madre están los hijos. Por eso, para garantizar el cuidado y la alimentación de los niños, debemos priorizar el apoyo y el trabajo con las madres. Entonces, hoy más que nunca, se necesita el involucramiento del sector privado y de la sociedad civil para disminuir la inseguridad alimentaria y para disminuir la violencia de género. Para esto hay que usar la tecnología y priorizar el apoyo y el trabajo con las madres. Bueno, primeramente para minimizar la inseguridad alimentaria. ¿Cómo disminuir? Debemos separar las realidades de las familias urbanas y las familias rurales. Más aún en África, otra vez, yo me estoy centrando a Latinoamérica, o mejor a América del Sur, que es muy diferente a las realidades que estuvo manifestando la doctora, que es terrible el problema de la tierra y de su productividad. Bueno, las familias rurales en nuestros países tienen más posibilidad de tener provisión de alimentos, puesto que podrían tener algunas plantaciones de animales para la subsistencia. Las familias urbanas tienen poca posibilidad de producir alimentos. Depende de sus ingresos para comprar. Unas acciones que se están haciendo, sabemos que se están haciendo, lo único que nosotros creemos que se tienen que hacer organizadamente y de manera inteligente, llamémosle, le llamamos a cuando se usa la tecnología y tenemos un software desarrollado de la fundación donde se apoya de esta manera, es decir, a través de una comisión organizadora voluntaria solidaria se provee alimentos para cocinar almuerzos, para comenzar utilizando la tecnología. Los comedores utilizan sistemas georreferenciados de la vivienda donde están captados los interesados con su número de documentos y detallando también a qué se dedica. Esto es muy importante. Con este sistema de información se garantiza que no se duplique la asistencia a las familias que el gobierno ya viene ayudando, realizando transferencias condicionadas. Con comedores organizados se pueden lograr un trabajo coordinado y solidario entre diferentes grupos de personas.
Eso ocurre con los kits de alimentos que normalmente se envían a la familia, porque ahí no hay solidaridad y no hay trabajo en conjunto. Estos comederos podrían estar en parroquias, capillas u escuelas públicas, lugares elegidos donde exista o pueda crearse una comunidad organizada. Cuando estén menos del canal político, mucho mejor, porque ellos siempre buscan siempre el voto ante todas estas circunstancias. Con la tecnología también se puede identificar los trabajadores que puedan generar ingresos para las familias más vulnerables, aprovechando los trabajos de infraestructura del Estado y del sector privado en la zona. Es decir, cuando uno sabe de que dentro de esa familia ya hay alguien que tiene un potencial, ya tiene ciertas capacidades, entonces cuando se sabe que hay una infraestructura, una obra ahí en la ciudad, entonces se le convoca para ayudar a esa familia. Estos comederos podrían suplir en ciertas regiones a las empresas que proveen alimentos o almuerzos escolares. Esto para mí es lo más importante de toda esta primera parte. Es que normalmente los gobiernos hacen sus almuerzos escolares, pero hacen licitaciones y le hacen llegar los alimentos, en lo poco que estuve averiguando en varios países. Pero para mí, nadie mejor que la unión de los padres y educadores para garantizar el almuerzo diario de los alumnos. También estas escuelas podrían tener sus propias huertas. Es decir, lo que se tiene que buscar es que se organicen y que en vez de que el recurso vaya a una empresa privada que tiene costos altos de llegar, estamos hablando de escuelas o lugares más alejados de la capital o de ciudades importantes. Bueno, después, el otro punto es fomentar el aumento de los microcréditos solidarios. Debemos encontrar organizaciones con o sin fines de lucro bien administradas que estén impactando positivamente en muchas microempresas. Los bancos centrales sabemos que están apoyando al sector financiero, bancario, para que asistan a las empresas formales de cualquier tamaño, otorgando préstamos con tasa y plazos convenientes. También debemos buscar en nuestros países las entidades públicas financieras que deban apoyar a las entidades privadas financieras sin fines de lucro que estén otorgando créditos solidarios a mujeres microempresarias en desventaja económica y social. Estas microempresas de subsistencia, que son la mayoría, la gran mayoría, ya están sufriendo disminución en sus ingresos y problemas de morosidad. Por eso se debe apoyar para que continúen su emprendimiento y siempre con obligaciones a largo plazo y a tasas bajas. Después, una iniciativa que estamos fomentando a través de la Fundación CIR, donde yo estoy dentro del Consejo Directivo, y todo esto que estoy hablando, quiero aclarar que esto está a disposición de las universidades, de las organizaciones, de todas las personas que quieran implementar o tener estas tecnologías para implementar similares iniciativas. La Fundación CIR creó una plataforma para que la sociedad civil acompañe la reforma estructural del Estado que se está llevando en Paraguay. Pero como se está politizando mucho, se crea un programa, se llama Jóvenes por Jóvenes, donde se inició hace poco tiempo, hace unas semanas, en estos días, donde hay más de 54 jóvenes de 18 diferentes organizaciones de todo el país, donde son representantes, 3 por cada uno, donde se reúnen y ellos están analizando, comenzaron a analizar las dos maneras de facilitar el empleo y manera efectiva de apoyar el emprendedurismo. Es decir, se dividieron en dos aulas, viene a ser, ¿cierto? La de empleo y la de emprendedurismo. La de empleo va a estar trabajando con el Ministerio de Trabajo en paralelo y también el emprendedurismo con el Ministerio de Justicia. Lo que se quiere lograr es que se logre alguna normativa en una ley que realmente favorezca y facilite el acceso sobre todo de los jóvenes. Hoy en Paraguay hay varias leyes que no son aplicables. No hay gente ni empresas que están utilizando eso. Ahora lo de la violencia de género y después optimizando la atención a mujeres con ayuda a la tecnología, coordinando el trabajo de los servidores públicos, la policía, la fiscalía y el juzgado de paz. En este sentido, la Fundación CIR está adaptando la plataforma usada para el tratamiento de las embarazadas y los partos en la unidad de servicios familiares del Ministerio de Salud Pública que se están implementando en todo el Paraguay. Es muy interesante
porque esta tecnología, hoy a través de todos estos puestos de salud, le podríamos llamar, ellos tienen todo individualizado, todas las mujeres que van a dar a luz y saben dónde viven, cuál es su situación, es decir, se van cargando dentro de un sistema georreferenciado. Este sistema es muy interesante porque está basado en la nube, requiere internet pero no a banda ancha, está desarrollado con software libre y abierto y genera automáticamente bases de datos que pueden utilizarse con software estadísticos, en constante evolución respecto a la funcionalidad y diseñado para conectarse, en este caso, con sistemas corporativos del Ministerio de Salud. Esto el Ministerio de Salud está utilizando ya de hace varios años en la mayoría de los departamentos del Paraguay. Entonces, con esta tecnología, la mujer agredida, con esta tecnología, vamos a implementar, y estamos implementando, trabajando con la policía, con los juzgados de paz y con la fiscalía, para adaptar y utilizar para que la mujer agredida o algún vecino solidario pueda, desde el celular, realizar el pedido de ayuda al 911, con sistemas georreferenciados, marcando el tipo de hecho violento. Esta información rápidamente es compartida por varios organismos del Estado que están trabajando coordinadamente intentando disminuir la violencia. ¿Por qué los beneficios de esta tecnología? Por la mayor rapidez de la policía en auxiliar a la víctima, los fiscales tendrán mayores informaciones para la investigación, los jueces de paz, en Paraguay se llaman los jueces de paz, son los que dictaminan las medidas, las restricciones, etc. Podrán realizar el seguimiento de las medidas tomadas y la policía, que hoy estaba desconectada, viene a ser de lo que hacía el juzgado, etc., también va a estar informada y controlando el proceso de cada cosa. Observación. Después vamos a ir implementando más tecnología para controlar e impedir el acceso del agresor a la vivienda de la víctima. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, economista Scavone. Ha sido también muy interesante poder compartir estas experiencias de parte de otro país latinoamericano. En este momento vamos a abrir el micrófono para que si alguien tiene preguntas, sea tan amable de escribirnos al chat, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta, nos escribe en el chat que tiene una pregunta y le vamos a dar el micrófono. Insistimos, por favor, si hay alguna persona que tiene alguna pregunta, que nos indique en el chat que tiene alguna pregunta y le damos la palabra. Okay. Bueno. Vamos entonces a darle el micrófono. Entendemos que la temática ha sido claramente entendida y por ello pues vamos a darle el micrófono al doctor Arístides Vara para que pueda darnos sus comentarios finales respecto tanto de lo que él ha presentado como de lo que han compartido los colegas de la y el colega de Paraguay y desde Sudáfrica. Por favor, doctor Vara. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a Augusto Scavone, a Anabel Metzner. Ha sido un placer escucharlos y ver importantes iniciativas que se están realizando en diferentes partes del mundo, tanto en Paraguay, nuestro país hermano, como en Sudáfrica, específicamente en Lesoto. Y bueno, en nuestra región, América Latina, compartimos muchas cosas en común. Una de las cosas, lamentablemente, que compartimos en común es el machismo, ¿no? Es el patriarcado. Es la creencia de que las mujeres son inferiores a los hombres. Y la violencia es una manifestación, una prueba de esa creencia. Tanto así que los niveles de violencia en América Latina son bastante altos, principalmente en 4 países, en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. 4 países andinos que compartimos altos niveles de violencia.
y también compartimos lamentablemente altos niveles de inseguridad alimentaria. Algo que ha mostrado esta pandemia, este COVID-19, ha visibilizado la enorme desigualdad que existe en nuestras sociedades, a tal punto que el confinamiento en los hogares se ha vuelto un privilegio. Muy poco lo podemos tener sin el riesgo de quedarnos sin comida. En Perú, por ejemplo, el 72% de nuestras compatriotas tienen un trabajo informal, un trabajo del día a día. Y si no trabajan un día, pues no comen. Entonces los niveles de inseguridad alimentaria son muy altos. Y también los niveles de violencia contra la mujer son muy altos. Entonces creo que tenemos un reto para nuestros gobiernos. Necesitamos las mejores ideas disponibles. Me parece fabulosa la iniciativa que ha hecho el programa Partnership for Prevention de Sudáfrica, de la GIZ, de mapear las diversas intervenciones contra la inseguridad alimentaria. Yo creo que es una publicación maravillosa que vale la pena difundir. También quiero resaltar la investigación que se ha hecho en conjunto con la Universidad San Martín de Porres y la GIZ. Son evidencias importantes que demuestran el enorme impacto que tiene la violencia contra las mujeres en la inseguridad alimentaria de las familias. Sin embargo, son solo datos iniciales, necesitamos mucho más evidencia. Y es por eso que invitamos a toda la comunidad académica, sociedad civil y gobiernos a involucrarse en esta iniciativa. Una cosa es investigar la violencia contra la mujer por separado, la inseguridad alimentaria por separado, y otra cosa es entenderla en conjunto. Estas dos variables se retroalimentan y se vuelven más impactantes, tienen un impacto multiplicador. Y creo que la forma de abordaje también se va a enriquecer mucho en la medida que conversemos especialistas de ambos campos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Vara, por sus palabras. Entendemos que pues, las exposiciones han sido claras. Recordemos que el objetivo de esta presentación fundamentalmente ha sido poner a disposición de tomadoras y tomadores de decisión del Estado en sus diversos niveles y de cooperación internacional información respecto de cómo el COVID-19 aumenta la violencia contra las mujeres y esta a su vez tiene incidencia en la seguridad alimentaria. Confiamos en haber logrado este objetivo. Les queremos agradecer a todas y todos por el tiempo que nos han dispensado y como Cooperación Alemana, pues será un gusto volver a encontrarnos en algún... discúlpenme, estamos precisamente con un comentario justo fue preciso antes del cierre. Nos comenta... en Ecuador estamos trabajando en temas de seguridad alimentaria con enfoque de género en comunidades indígenas. ¿De qué manera podríamos ejecutar acciones en temas de violencia contra la mujer, seguridad alimentaria, y que no pues, se queden solamente en la parte de datos de estadísticos y estudios de investigación, sino tal vez en alguna recomendación más práctica? Entendemos es lo que nos están planteando. Abrimos pues el micrófono a nuestros panelistas. Tal vez, doctor Vara, si usted desea comentar. Perdón, creo que Augusto... Yo después del doctor Vara. Yo después del perfecto. doctor Vara voy a opinar. Ok. Muchas gracias, Augusto. Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Esto justamente demuestra lo que decíamos hace un instante. Sabemos muy poco de la forma como se relaciona la violencia contra la mujer y la inseguridad alimentaria. Los datos que reportamos son datos iniciales y la literatura aún está en pañales en el tema. Yo sé que hay muchísimas instituciones y organizaciones que ya vienen trabajando durante muchos años en estas iniciativas por separado o tratando de integrarlas, pero necesitamos evidencia para que estas acciones se potencien o estas intervenciones se potencien y se traduzcan también en políticas públicas. La evidencia siempre es fundamental. Ahora, la evidencia es solo un eslabón dentro de la cadena de valor del cambio social, de la gerencia social. Y este tipo de eventos justamente crean un espacio, crean un diálogo para empezar a integrar esos diversos eslabones.
Por eso no tendría yo respuesta para darle a nuestra colega Ana Sedamanos, porque mi presentación es un eslabón de esa cadena. Yo estoy seguro que ella también tiene mucha información de su experiencia práctica, y justamente es en estos diálogos donde podemos tender puentes para crear una estrategia de cambio social importante. Muchísimas gracias. Entonces, por favor, economista Escabón. Sí, señora Ana, yo creo que es importante hoy el uso de la tecnología. Lógicamente que tenemos que hablar de que la tecnología llegue a esa comunidad indígena. Hay diferentes comunidades indígenas también en Paraguay, en diferentes lugares o zonas. Pero en el caso de que llegue la tecnología o el internet o la comunicación o el sistema del teléfono celular, yo creo que el Estado debería facilitar los móviles, ir utilizando, que sea una herramienta, que sea una herramienta para que a través de ello ellos puedan organizarse y estar en contacto. Es decir, que sea una herramienta de protección. Esta experiencia que estamos teniendo, lógicamente que es siempre también hay en el sector rural o alejados de las ciudades, pero la mayoría tiene los smartphones, tienen los celulares. Entonces, ya estas personas que están trabajando y están bien, son personas de escasos recursos, ellos a través de la tecnología, con el Ministerio de Salud, están haciendo el seguimiento de sus embarazos y de todo lo que sea el parto, ¿cierto? Es muy interesante porque dentro de la administración, en este caso, los que van a servir del Estado, los servidores públicos, ellos con la tecnología saben y se pueden organizar mucho mejor para el servicio. Es decir, uno, por ejemplo, en una ciudad, en un pueblo, pone Hernandarias. Dentro de 60 días, ¿cuántos embarazos van a haber? Póngale 45 partos. Perdón, ¿cuántos partos? 45. Bueno, entonces ya se preparan los kits 45, que se van organizando porque eso se va sistematizando. Y esto mismo es lo que estamos desarrollando para el caso de la violencia a la mujer. Es decir, que ellos, que esa información que llega al 911 y llega a los otros estamentos, esté coordinado y den una ayuda más efectiva, que es lo que yo creo que normalmente está faltando. Y algo que yo digo, con esto termino, normalmente en los abordajes, ¿sí? Cuando uno en las ciudades o en los pueblos, hay organizaciones que están ayudando referente a la música, a la niñez, a violencia familiar, a microcrédito, etc. Pero lo que tenemos que lograr es que esa información y ese trabajo en conjunto esté enlazado y coordinado. Eso es, yo creo que uno de los desafíos que tenemos como el sector privado y como la sociedad civil, de buscar la manera práctica de poder servir mejor. Eso es todo. Ok, muchísimas gracias al doctor Vara y al economista Escabone por sus comentarios respecto a esta inquietud. La compañera Ana Sedamanos ha dejado a disposición, entendemos, de la audiencia un link respecto de esta iniciativa que están llevando adelante, que pues vamos a compartir con la audiencia en caso de que alguien tenga mayor interés, pueda directamente comunicarse pues con esta iniciativa.
Vamos a darle el paso a Viviana Maldonado, directora del Programa de Prevención de Violencia contra las Mujeres, la GIZ en Ecuador. Por favor, Viviana. Sí, precisamente era simplemente para, antes de terminar con esta webinar, de indicar a propósito de la pregunta sobre qué se puede hacer, precisamente el programa PreviMujer, que está implementado por la GIZ, disponemos de metodologías de trabajo para justamente la sensibilización y la capacitación que involucra también y que debe involucrar, es un desafío importante a los hombres para que todo el trabajo que también digamos, se vincule o se tenga en cuenta que cuando se trabaja en prevención de violencia a las mujeres tiene que también tenerse en cuenta que mucho más logra incrementar incluso la violencia en las primeras etapas, y eso hay que tratar de trabajarlo de manera estratégica. Justamente uno de los enlaces y uno de los trabajos que se ha hecho con el doctor Vara es que efectivamente cuando se empieza a trabajar en empoderamiento de las mujeres, el incremento de la violencia es mucho, mucho más. Y ahí hay que entender que hay que no dejar de seguir insistiendo y más bien cómo pensar estratégicamente en programas de prevención y de involucramiento también de las masculinidades de los hombres en una estructura machista como la que ya hablábamos, patriarcal. Entonces, por lo tanto, yo me permito indicar que pueden, si tienen interés, Javier puede poner en el chat el correo electrónico de él para que si en caso necesitan conocer mucho más de estas metodologías o ver una posibilidad de asesoría técnica para incluir estos temas de violencia contra las mujeres en el trabajo que están haciendo, con mucho gusto nos contactan. Eso es todo. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Viviana. Y para poder cerrar entonces este espacio, quisiéramos solicitar las palabras, las intervenciones finales de la doctora Metzner y posteriormente del economista Scavone. Por favor, doctora Metzner. Muchas gracias otra vez de mi parte. Quería otra vez mencionar que lo que había ustedes visto en el video, el mensaje principal de que cada sector y cada uno puede hacer algo, yo creo que es muy importante cuando abordamos conjuntamente la violencia contra la mujer, pero también la inseguridad alimentaria. Y como había compartido también, creo que nosotros trabajando en África del Sur podemos aprender mucho de la evidencia que ha sido compartido aquí, porque por el caso particular de Lesotho no existen estos datos aún y creo que podemos aprender mucho. Y por otra parte, también podría compartir la análisis sistemática que hacemos de las diferentes intervenciones, porque tendrá un foco en África, pero creo que podría también ser muy interesante en otras regiones del mundo, sobre todo si las organizaciones trabajan ya en el sector de seguridad alimentaria, y la cuestión es más de cómo integrar diferentes metodologías, diferentes aspectos en la implementación actual. Muchas gracias también a mi colega de la GIZ en América Latina, y quería cerrar con esto. Muy amable, muchísimas gracias, doctora Metzner. Por favor, economista Scavone. Sí, muchísimas gracias a todos. Desde la CIBEAM y desde la Fundación CIR, que tiene más de 30 años trabajando, una organización sin fines de lucro trabajando en Paraguay, estamos abiertos a disposición de lo que podamos colaborar. Es un grupo grande donde además de la investigación también existe todo un sector de implementación. Así que en lo que se pueda compartir y lo que se pueda, los desafíos que puedan venir de ahora en adelante, damos la bienvenida, ¿sí? Bueno, que tengan una buena jornada y muchas gracias nuevamente.
Muy amable economista, muchísimas gracias. No nos resta sino agradecerles de nuevo el tiempo que han tenido la bondad de dispensarnos. A nombre de la cooperación alemana GIZ en Ecuador, ha sido un gusto el poder conducir este encuentro con ustedes. Les animamos a que si requieren más información, si tienen alguna inquietud, hemos dejado mi dirección de correo electrónico también en el chat. Por favor, siéntanse en la libertad de escribirnos. Será un gusto poder atenderles. Sin más que decirles, pues les deseamos un excelente resto del día. Muy amables. Gracias. Muchas gracias.